Cuéntanos tu experiencia con todos los detalles, al lugar, hora aproximada, clima y sobre todo, ¿qué sentiste en ese momento? Apaga la luz si te atreves, porque esta ruta apenas comienza. En la casa de Tomás, los pasos sobre la azotea comenzaban cuando su hermana Eliza era apenas un bebé. No eran ruidos sueltos ni golpes del viento, eran pisadas lentas, arrastradas, como si alguien caminara descalzo sobre el polvo. Siempre iniciaban de madrugada. Su abuela Jacinta decía que era el aire atrapado entre las láminas, pero el aire no se detenía justo encima de la cuna, ni parecía contar respiraciones. Tomás permanecía despierto escuchando. Había aprendido a distinguir cada crujido del techo, cada susurro que viajaba por las paredes. Aquellos pasos tenían ritmo, intención. Se movían de un extremo a otro y luego regresaban, como si vigilaran. A veces se detenían por minutos completos, justo encima del cuarto de Eliza. Entonces, el silencio era peor que el ruido, porque parecía que algo esperaba el momento exacto para bajar. Claudia fingía tranquilidad, pero el miedo la carcomía. Se quedaba sentada junto a la cuna, hasta quedarse dormida, con la luz encendida. Julián subía con una linterna y jamás encontraba nada, aunque siempre bajaba más pálido. Una noche confesó haber visto marcas en el polvo en huellas delgadas, con dedos demasiado largos, impresas como si algo hubiese gateado, erguido, bajo la luna. Las huellas desaparecieron al amanecer. No había rastro alguno cuando volvieron a mirar. Jacinta rezó en voz baja y evitó tocar el tema. Dijo que algunas cosas no debían nombrarse. Esa misma madrugada comenzó el tarareo, una canción antigua, dulce, la misma que ella cantaba décadas atrás para dormir a Claudia cuando era niña. Pero aquella voz era hueca, como salida de una garganta llena de tierra húmeda. Eliza dejó de llorar al escucharla. Abrió los ojos y sonrió hacia el techo, extendiendo sus manitas al vacío. Claudia sintió que la sangre se le enfriaba. La melodía no provenía de la calle ni de la radio. Venía de arriba, clara y pausada. La canción hablaba de arrullar, de mecer, de no dejar sola a la niña. Cada nota parecía acercarse más a la habitación. Una noche, Claudia salió al patio para colgar ropa. El aire estaba inmóvil, pesado. Entonces lo escuchó sobre su cabeza en el tarareo. Más claro que nunca, no era imaginación. Era una mujer cantando con voz quebrada. Sin pensarlo, tomó la lámpara y subió las escaleras. El metal de la puerta a la azotea estaba frío, casi húmedo, como si alguien la hubiera tocado segundos antes. Al abrir, la luz reveló una figura agachada junto al tinaco. Una mujer cubierta con un rebozo oscuro, encorvada, balanceándose suavemente como si meciera algo invisible entre los brazos. Sus hombros se movían al ritmo de la nana. Claudia quiso hablar, pero el aire se le atoró en el pecho. La figura murmuró un nombre con ternura enfermiza en Eliza. Mi niña. Cuando Claudia gritó, la mujer se levantó de golpe. El rebozo cayó un poco y dejó ver una sonrisa imposible, demasiado amplia para un rostro humano. Donde debían estar los ojos, había dos cavidades negras, profundas, sin brillo alguno. Aún así, parecía verla con claridad. Sus brazos eran largos, delgados, como ramas secas, estirándose hacia la luz. La mujer corrió hacia el borde de la azotea. Sus piernas se doblaban de manera antinatural, avanzando en saltos torcidos, ayudándose con las manos como un insecto gigantesco. No hubo grito cuando llegó al borde. Simplemente se dejó caer al vacío. El silencio posterior fue absoluto, aplastante, como si la noche misma se hubiera quedado sin respiración. Claudia bajó corriendo, segura de hallar un cuerpo destrozado, pero no había nadie ni sangre, ni quejidos, solo el sonido de algo arrastrándose entre las plantas del patio, moviendo las hojas con lentitud viscosa. Julián registró cada rincón sin encontrar rastro alguno. Sin embargo, la tierra húmeda parecía marcada por surcos largos, como si algo se hubiera alejado reptando. Desde esa noche, Eliza despertaba a las 3:33 exactas. Siempre
a la misma hora. Lloraba durante unos segundos y luego callaba de golpe. Miraba hacia la esquina superior del cuarto, sonriendo con reconocimiento. Movía los brazos como si alguien la levantara. Claudia sentía una presencia en la habitación, una respiración ajena, mezclada con la suya. Instalaron una cámara en la azotea. A la mañana siguiente, revisaron la grabación. A las 3:32, la imagen se distorsionó con estática. Sombras cruzaban la pantalla sin forma definida. A las 3:33, apareció un rostro pegado al lente sin ojos, con la sonrisa abierta, inmóvil. Solo duró un segundo, pero fue suficiente para helarles el alma. Las marcas regresaron, esta vez dentro de la casa. Polvo oscuro sobre la cuna, formando huellas alargadas, como dedos apoyados con cuidado. Jacinta confesó entonces que años atrás su hermana había perdido a su hija al caer de esa misma azotea. Desde entonces vagaba de noche, cargando un bulto envuelto en rebozo, arrullándolo como si aún respirara. Elisa comenzó a hablar antes de tiempo, decía mamá vieja, mientras señalaba la esquina. Cantaba la nana con una entonación perfecta que nadie le enseñó. A veces reía sola, como si alguien le hiciera cosquillas invisibles. Su mirada ya no parecía la de una niña pequeña, sino la de alguien que comparte un secreto oscuro. Una madrugada, Claudia despertó por el silencio. No había llanto, no había sonido alguno. La cuna estaba vacía. La ventana abierta dejaba entrar un aire frío que olía a humedad rancia. Desde la azotea descendía el tarareo, suave y satisfecho. Cuando subieron, encontraron el rebozo doblado con cuidado junto al tinaco. No hallaron a Elisa en el patio. No había cuerpo, ni señal de caída. Solo dos pequeñas huellas marcadas en el polvo del borde, junto a otras más largas y delgadas. Desde la oscuridad del techo vecino, una risa infantil respondió al eco del tarareo, y Claudia entendió que no había sido una visita, sino un reemplazo. Claudia cayó de rodillas sobre el cemento frío, aferrando el rebozo con manos temblorosas. Aún estaba tibio, como si acabara de desprenderse de un cuerpo. Julián gritaba el nombre de Elisa hacia la oscuridad, pero solo el eco respondió. Entonces, desde algún punto invisible del techo, algo se movió con un arrastre húmedo, lento, deliberado, como si disfrutara cada segundo del pánico que se extendía en el patio. Tomás juró haber visto dos sombras inclinadas en el borde de la azotea contigua, una alta y torcida, otra pequeña y erguida. No distinguía rostros, pero sí la sensación de que ambos los observaban. La figura grande parecía sostener la mano de la pequeña, la pequeña parecía mirar a su familia con una sonrisa que ya no era infantil, sino paciente y ajena. Esa misma noche, el reloj volvió a marcar las 3:33. La casa entera crujió como si respirara. Claudia sintió un peso hundirse en el colchón, justo a su lado. El aire se volvió denso. No se atrevió a girar la cabeza. Un susurro húmedo rozó su oído. Ahora ya no llora. Ahora ya duerme conmigo. La voz era dulce, pero debajo vibraba algo antiguo y hambriento. Julián encendió la luz de golpe. No había nadie visible, pero sobre la sábana quedaron impresas marcas alargadas, como si unos dedos largos se hubieran apoyado allí. El olor a tierra mojada invadió la habitación. Desde el techo, pasos suaves comenzaron a caminar otra vez, más ligeros, más rápidos, como si ahora fueran dos. Los vecinos empezaron a escuchar también el tarareo. Decían que venía del techo de la casa de los Méndez, pero que a veces parecía desplazarse por las calles, saltando de azotea en azotea. Una mujer afirmó haber visto una silueta con rebozo cargar a una niña pequeña, ambas moviéndose con saltos antinaturales bajo la luz de la luna. Tomás dejó de dormir. Se sentaba mirando el techo, esperando. Una madrugada escuchó una risa infantil justo encima de él. No era un eco, era clara, cercana. Luego, una vocecita que reconoció de inmediato susurró al hermano. Ben en el corazón le golpeó las costillas con violencia, porque aquella voz era la de Elisa, pero sonaba hueca, como si hablara desde dentro de un pozo. Claudia comenzó a perder la noción del tiempo. A veces encontraba juguetes movidos,
alineados en el suelo, como si alguien hubiera jugado con ellos. En el espejo del baño apareció una frase escrita con vapor. No estaba sola. Nadie en la casa admitió haberla escrito. Jacinta dejó de rezar. Ahora solo miraba el techo, con resignación. Una noche, los pasos cesaron por completo. El silencio fue más aterrador que cualquier ruido anterior. Claudia sintió que algo estaba por romperse. A las 3:33, la puerta de la azotea se abrió sola, con un chirrido lento. El viento descendió por las escaleras, trayendo el tarareo. Esta vez acompañado por una segunda voz más aguda, más joven. Tomás no resistió la curiosidad y subió mientras sus padres discutían abajo. La luna iluminaba la azotea con una claridad enfermiza. Allí, junto al tinaco, vio dos figuras de espaldas. La mujer del rebozo sostenía la mano de una niña pequeña. La niña giró la cabeza lentamente. Era Elisa en sus ojos. Eran dos cavidades negras. La boca de Elisa se abrió en una sonrisa demasiado amplia. «Ya no tengo frío», dijo con una voz que no era completamente suya. La mujer inclinó el rostro sin ojos hacia Tomás y extendió un brazo largo, invitándolo. «También podemos cuidarte», susurró, mientras el rebozo se agitaba como si respirara por sí mismo. Tomás retrocedió, pero el suelo bajo sus pies crujió, como si se abriera. Sintió dedos fríos rozarle el tobillo. Miró hacia abajo. Sombras delgadas emergían entre las grietas del cemento, intentando sujetarlo. Gritó con todas sus fuerzas. Sus padres corrieron escaleras arriba, justo cuando las figuras comenzaron a desvanecerse en la penumbra. Cuando llegaron, Tomás estaba solo, temblando. No había nadie más. Sin embargo, junto al tinaco había 3 pares de huellas, dos pequeñas y unas más largas y torcidas. El polvo parecía remolinado, como si algo hubiera girado sobre sí mismo antes de desaparecer en la oscuridad. Desde entonces, la casa dejó de ser suya. Las luces parpadeaban a las 3:33. El tarareo no cesaba, aunque ya no provenía solo del techo. A veces parecía salir de las paredes, del suelo, incluso del interior de los oídos. Julián comenzó a escuchar la voz de Elisa, llamándolo desde rincones vacíos. Una madrugada, Claudia despertó con la certeza de que alguien estaba sentado sobre su pecho. No podía moverse. Frente a ella, la mujer del rebozo, flotaba ligeramente sobre el suelo, sosteniendo la mano de Elisa. «Las madres nunca deben quedarse solas», murmuró la figura. «Siempre pueden tomar otra niña». Elisa miró a su madre sin emoción. Ya no había reconocimiento en su rostro, solo una calma fría. «Ven con nosotras», dijo. La habitación se llenó de un murmullo de voces infantiles que repetían la nana una y otra vez, superpuestas, como si muchas niñas invisibles acompañaran el canto. Julián logró encender la luz y todo desapareció. Pero en el pecho de Claudia quedaron marcadas huellas oscuras, alargadas, como dedos presionando su piel. Afuera, en la azotea, algo corrió con rapidez. 2 risas se alejaron saltando de techo en techo, perdiéndose entre las sombras de la madrugada. A la mañana siguiente, en la esquina de la calle, encontraron a una vecina llorando. Su bebé había desaparecido durante la noche. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Solo algunos vecinos aseguraron haber oído una canción antigua viajando por los techos, arrastrada por un viento que no movía las hojas. Claudia comprendió entonces que aquello nunca se fue, solo cambió de casa. A la mujer del rebozo no buscaba venganza, buscaba compañía, y ahora no estaba sola. Caminaba por las azoteas con su nueva hija, buscando otra cuna iluminada en la oscuridad. Al caer la noche, cuando el reloj marca las 3:33, 2 sombras se asoman en los bordes de los techos del barrio. Una alta y torcida, otra pequeña, inmóvil. Ambas observan las ventanas donde duermen bebés. Y si alguna madre escucha un tarareo suave sobre su casa, ya es demasiado tarde, porque la niña ya ha sonreído, reconociendo a su nueva madre. Años después,
La casa quedó abandonada. Nadie quiso vivir allí. Sin embargo, los nuevos vecinos del barrio comenzaron a notar algo extraño. Cada familia que tenía una bebé escuchaba, tarde o temprano, una nana antigua sobre el techo, siempre a las 3:33. Una noche, una mujer del vecindario decidió subir armada con valor y una linterna. Juraba que no creía en historias. Cuando abrió la puerta de la azotea, la luna iluminó una escena inmóvil. Había decenas de rebozos extendidos sobre el suelo, doblados con cuidado, pequeños a medianos a antiguos, y en el centro, de pie, la mujer del rebozo sostenía la mano de varias niñas en todas quietas, todas sonriendo. Entre ellas estaba Elisa. No había crecido. La mujer levantó el rostro sin ojos hacia la recién llegada y habló con voz suave, casi materno. Siempre hay espacio para otra. Las niñas giraron al mismo tiempo y comenzaron a cantar. La bola de fuego en el maizal. En temporada de cosecha, Damián y yo, Tomás, mirábamos desde el borde del maizal una esfera ardiente suspendida entre las milpas. No era una fogata, ni un farol flotaba, palpitante, como un corazón encendido. Aparecía y se apagaba sin dejar humo, y luego reaparecía más lejos, siempre más adentro, como si nos llamara por nuestros nombres con una lengua hecha de brasas y viento nocturno. La primera vez creímos que era un truco de la vista, pero la vimos durante noches seguidas. La bola ardía sin consumir nada, iluminando las hojas verdes, con un resplandor enfermizo. Damián decía que parecía respirar. Yo juraría que nos observaba. Cada vez que parpadeaba, cambiaba de lugar, más profunda en el campo, como si marcara un camino invisible hacia algo que no quería ser encontrado. Una noche sin luna, decidimos acercarnos. El aire olía a tierra húmeda y a maíz cortado. Caminamos entre los surcos con el corazón golpeándonos las costillas. La esfera estaba quieta, a 1 metro del suelo, vibrando suavemente. Su luz no calentaba, pero sentí frío al mirarla. Era un frío que nacía dentro del pecho, como si algo me soplara desde el otro lado de la piel. Nos detuvimos a pocos pasos. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de las hojas. Entonces, escuchamos un tarareo. No venía del viento ni de la tierra. Era una melodía infantil, una canción de cuna que nuestra madre solía cantar. Pero la voz era más grave, más lenta, como si alguien aprendiera a imitarla desde una garganta que nunca fue humana. La bola de fuego comenzó a latir con más intensidad. Con cada pulso, el tarareo se hacía más claro. Damián me tomó del brazo y noté que temblaba. De pronto, de la luz, se desprendió algo oscuro. No era humo, ni sombra común. Era una figura pequeña, retorcida, que cayó al suelo en 4 patas, moviéndose con torpeza antinatural entre los tallos. La criatura alzó la cabeza. No tenía rostro, solo una hendidura donde debería haber boca. El tarareo provenía de allí, vibrando como insectos atrapados en un frasco. Se desplazó hacia un árbol al borde del campo y trepó con velocidad imposible, doblando sus extremidades al revés. Sus uñas rasparon la corteza con un sonido que me atravesó los dientes. Gritamos y corrimos sin mirar atrás. Las milpas parecían cerrarse sobre nosotros, atrapándonos. El tarareo nos siguió no por el aire, sino dentro de la cabeza. Cada paso era más pesado, como si la tierra quisiera tragarnos. Cuando alcanzamos el camino, la luz desapareció, solo quedó la oscuridad y el eco de aquella canción torcida. Al llegar a casa, nuestra madre, Clara, nos regañó por salir tan tarde. Intentamos hablar, pero las palabras se nos atoraban en la lengua. Entonces escuchamos un sonido suave desde la cuna. Nuestra hermanita Lucía estaba despierta, no lloraba. Miraba fijamente la ventana, con los ojos abiertos más de lo normal, como si esperara ver algo. La ventana daba al maizal. La noche estaba negra, sin rastros de fuego,
Pero Lucía sonreía, no era la sonrisa de un bebé, era lenta, consciente. Extendía sus manitas hacia el vidrio, siguiendo algo invisible. Clara la cargó, pero la niña no apartó la vista. El tarareo volvió, muy bajo, tan bajo que parecía vibrar en los huesos. Desde esa noche, cada vez que la esfera aparecía en el campo, Lucía dejaba de llorar al instante. No importaba el hambre ni el frío, se quedaba en silencio absoluto, con la cabeza ladeada, como escuchando instrucciones. Sus ojos brillaban con un reflejo anaranjado, igual al de la bola de fuego. Damián comenzó a evitar mirarla. Las apariciones se hicieron más frecuentes. La esfera ya no se ocultaba tan lejos, avanzaba unos metros cada noche, como si el maizal se acortara. Los perros del vecino aullaban cuando surgía. Una vez, todos los animales del corral guardaron silencio al mismo tiempo. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Damián dijo que debíamos contarlo en el pueblo, pero algo nos detenía. Era una vergüenza extraña, como si revelar el secreto rompiera un pacto. Además, el tarareo se volvía más claro cuando hablábamos de ello, como advertencia. Lucía empezó a balbucear sonidos que no eran palabras, repitiendo la melodía con precisión inquietante. Una madrugada, desperté con calor en el rostro. La habitación estaba iluminada por un resplandor naranja. La esfera flotaba al otro lado de la ventana, no quemaba el vidrio, solo se mantenía allí, pulsando. Lucía, en su cuna, estaba sentada. Sus ojos estaban abiertos y su boca se movía al compás del tarareo. Quise gritar, pero mi voz no salió. Sentí que algo me oprimía el pecho. La figura retorcida se deslizó por la pared exterior, como si la gravedad no existiera. Su sombra se proyectó en el techo, extendió una extremidad hacia la ventana y el vidrio vibró con un gemido agudo. Damián entró corriendo al cuarto. La luz se apagó de golpe. Quedamos en tinieblas, respirando agitadamente. Lucía lloró, como si despertara de un sueño profundo. Pensamos que todo había terminado, pero al encender la lámpara, vimos marcas en el vidrio. 4 líneas largas, como si algo hubiera intentado entrar. Los días siguientes fueron una espera insoportable. Nadie más parecía notar nada extraño en el campo. La gente hablaba de cosechas y lluvia. Nosotros, en cambio, contábamos las horas hasta la noche. Lucía ya no reía como antes. Su mirada era fija, demasiado atenta, como si observara cosas que nosotros no podíamos ver. Una tarde, encontramos huellas en la tierra húmeda cerca de la casa. No eran de animal conocido. Tenían 4 dedos largos y curvos. Seguían un rastro desde el maizal hasta nuestra ventana. Damián quiso borrarlas, pero yo lo detuve. Necesitaba saber que no estaba loco, que aquello dejaba señales reales. Esa noche, la esfera no apareció en el campo, apareció frente a la casa. Flotaba sobre el pozo, iluminando el patio con una luz enfermiza. Clara salió al escuchar un ruido y quedó paralizada al verla. El tarareo llenó el aire. Lucía, dentro, dejó de llorar y comenzó a reír con un tono grave. La figura descendió desde la luz y caminó en 4 patas hacia la puerta. Cada movimiento era espasmódico. Sus extremidades crujían como ramas secas. Clara gritó y cerró con llave. Nosotros empujamos muebles contra la entrada, pero el tarareo no se detuvo. Atravesaba la madera, la carne, los pensamientos. Algo raspó la puerta desde afuera. Luego silencio, un silencio espeso, insoportable. De pronto, escuchamos un golpecito en la ventana del cuarto de Lucía. Corrimos. La esfera estaba allí, flotando, y la criatura trepaba el muro como antes. El vidrio comenzó a agrietarse bajo una presión invisible. Damián tomó un palo y golpeó la ventana desde dentro, como si pudiera ahuyentarla. La luz parpadeó, y por un instante vimos dentro de la esfera. No había fuego, había rostros, muchos, comprimidos y retorcidos, cantando al unísono la canción de cuna con bocas que no tenían labios. El vidrio estalló hacia afuera, como si algo lo hubiera absorbido. Un viento helado inundó la habitación. La criatura saltó dentro sin romper nada más. Su cuerpo parecía hecho de sombra sólida. Se detuvo frente a la cuna. Lucía extendió los brazos hacia ella
con una calma aterradora. Clara intentó interponerse, pero cayó al suelo como empujada por una fuerza invisible. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. La criatura inclinó su cabeza sin rostro hacia la bebé. El tarareo cambió de tono, volviéndose más agudo, más urgente, como una celebración contenida. Entonces ocurrió algo peor que un ataque. La figura no tocó a Lucian, se deshizo en humo oscuro y entró por su boca abierta. La esfera afuera brilló con intensidad cegadora. La habitación se llenó de un olor a tierra quemada. Lucía dejó de moverse por un segundo eterno. Pensamos que había muerto. Clara gritaba su nombre, pero Lucía abrió los ojos lentamente. Ya no eran negros, eran de un naranja profundo incandescente. El tarareo ahora salía de ella, claro y perfecto. La esfera afuera se apagó, como si hubiera cumplido su propósito. La noche volvió a ser oscura, sin luz en el patio, sin criatura en la pared. Solo nuestra hija, sentada en su cuna, cantando la canción con una voz que no parecía suya. Intentamos acercarnos, pero cada paso se sentía pesado, como si el aire se volviera espeso alrededor de ella. Lucía nos miró uno por uno. Su sonrisa era demasiado amplia para su pequeño rostro. Cuando habló, su voz fue doble la de un bebé, y otra, más grave superpuesta, dijo nuestro nombre. Dijo que había tenido frío en el campo, que necesitaba un hogar. Damián comenzó a rezar. Yo retrocedí hasta la pared. Clara intentó abrazarla, pero Lucía levantó una mano diminuta y la detuvo sin tocarla. La cuna empezó a crujir. Las sombras de la habitación se alargaron, apuntando hacia la niña como si fueran raíces buscando luz. La temperatura descendió de golpe. Nuestro aliento se volvió visible. Lucía bajó de la cuna sin ayuda, apoyando primero las manos y luego los pies en el suelo. Sus articulaciones se doblaron en ángulos imposibles. El tarareo llenó cada rincón de la casa. Caminó hacia la ventana rota y miró el maizal. A lo lejos, una nueva chispa apareció entre las milpas. Luego otra y otra más. Decenas de esferas comenzaron a encenderse, avanzando lentamente hacia la casa, como si respondieran a un llamado silencioso. Lucía levantó los brazos y las luces respondieron con un pulso simultáneo. El campo entero ardía sin fuego real. Las sombras de las esferas proyectaban figuras retorcidas que se movían en cuatro patas entre los surcos, acercándose cada vez más. Comprendimos entonces que la primera bola no era una visitante, era un mensajero. Y ahora, dentro de nuestra hija, habitaba la puerta. Las esferas no venían por nosotros solamente, venían porque alguien, desde nuestra casa, las estaba llamando. La puerta principal comenzó a vibrar con golpes desde afuera. No era una sola criatura, eran muchas. El tarareo se transformó en un coro insoportable. Lucía giró la cabeza hacia nosotros, y sus ojos brillaron con compasión falsa, como si lamentara lo que estaba a punto de ocurrir. No tengan miedo, dijo con aquella voz doble. Solo queremos quedarnos. Las ventanas estallaron al mismo tiempo. Las sombras entraron como humo espeso, arrastrándose por el suelo y las paredes. Sentí manos frías aferrarse a mis tobillos. Lo último que vi fue el maizal, convertido en un mar de luces flotantes, avanzando hasta cubrir la casa. El tarareo se volvió ensordecedor. Después, silencio. A la mañana siguiente, el campo estaba intacto, la casa vacía, y en la cuna, solo una pequeña brasa latiendo suavemente, esperando a que alguien la mire. Historia 3. Parálisis. Todo comenzó con las noches inmóviles de Tomás Herrera. Decía que no podía moverse, que algo se sentaba en la esquina de su cuarto mientras su pecho se hundía bajo un peso invisible. Allí, entre la sombra del ropero y la ventana cerrada, veía a una mujer con sombrero negro. El ala del sombrero ocultaba sus ojos por completo. Solo distinguía una sonrisa estirada, antinatural, como si la piel no le perteneciera. Al principio,
Creyó que era un sueño, pero miedo no despertaba con él. La figura no caminaba, no respiraba, no parpadeaba, permanecía quieta, inclinando apenas la cabeza como si escuchara algo que Tomás no podía oír. Cada noche la veía en el mismo sitio, en la misma postura. Intentó gritar, pero su garganta era una tumba sellada. El aire apenas entraba en sus pulmones, mientras la mujer parecía acercarse sin moverse, agrandándose en la penumbra. Su sonrisa era lo único vivo en esa oscuridad compacta. Tomás le contó a su hermana Clara, pero ella se rió nerviosa. Dijo que era estrés, exámenes, imaginación. Sin embargo, la tercera noche Clara escuchó un golpe seco en la habitación de su hermano. Al entrar, lo encontró rígido, con los ojos abiertos, mirando la esquina. Él lloraba sin lágrimas, señalando el vacío. Clara juró sentir un frío espeso, rozándole la nuca, como si alguien acabara de apartarse de allí. Con el paso de los días, la mujer dejó de limitarse a las madrugadas. Una tarde, al volver del instituto, Tomás abrió la puerta de la sala y la vio sentada en el sofá. No era sombra, no era sueño. La luz del atardecer iluminaba su vestido oscuro y el sombrero impecable. El ala seguía cubriendo sus ojos. La sonrisa estaba allí, inmóvil. El aire en la casa olía a tierra húmeda y a algo más viejo. Cuando logró moverse, corrió hacia la calle sin mirar atrás. Se refugió en casa del vecino, don Ricardo, un hombre de manos ásperas y mirada incrédula. Don Ricardo regresó con él minutos después. La sala estaba vacía. No había rastro de nadie, pero todos los cuadros colgados en las paredes estaban volteados hacia la pared, como si las imágenes se negaran a presenciar algo terrible. Tomás intentó retroceder, pero su cuerpo volvió a traicionarlo. La misma parálisis lo atrapó, aunque estaba completamente despierto. La mujer inclinó la cabeza y su boca comenzó a abrirse, más de lo humanamente posible. No se veían dientes normales, sino una oscuridad profunda, como un túnel sin fin. Desde esa negrura salió un susurro, apenas audible, que decía: aún no es el momento. Su madre, Elena, llegó poco después. Pensó que era una broma cruel o un ataque de ansiedad. Colocó los cuadros en su sitio y abrazó a Tomás, prometiendo que nada entraría en su hogar. Esa noche no hubo parálisis, tampoco la siguiente. El silencio volvió, pero era un silencio demasiado perfecto, como el de una casa que espera un ruido. Durante una semana, Tomás durmió sin ver a la mujer. Creyó que todo había terminado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del sombrero aparecía flotando en la oscuridad de su mente. No veía rostro, solo el ala negra suspendida en un vacío interminable. Sentía que algo respiraba detrás de él, muy cerca, aunque estuviera solo en su cama. Clara comenzó a notar cambios. Tomás hablaba menos, sonreía menos. A veces se quedaba mirando la esquina de cualquier habitación, como si esperara que alguien emergiera de allí. Una madrugada, Clara despertó con la sensación de que la observaban. Al abrir los ojos, vio una silueta en su puerta. No distinguió el rostro, pero sí el sombrero recortado contra la penumbra. Clara gritó. La figura desapareció al instante. Cuando encendieron las luces no había nada. Tomás la miraba desde el pasillo con expresión vacía. Juró que no se había levantado de su cama, pero en su habitación, sobre la almohada, encontraron un fino polvo oscuro, como tierra seca recién removida. Elena decidió buscar ayuda. Un médico habló de terrores nocturnos compartidos, de sugestión. Un psicólogo mencionó estrés familiar. Ninguna explicación llenaba el hueco helado que crecía en la casa. Las plantas comenzaron a marchitarse sin razón. Los espejos amanecían empañados, aunque nadie se hubiera duchado. Y siempre, en algún rincón, parecía haber una sombra ligeramente más densa. Una noche, Tomás despertó sobresaltado. No podía moverse otra vez. Pero esta vez, la mujer no estaba en la esquina, estaba al pie,
de su cama. El sombrero proyectaba una sombra que le cubría el rostro por completo. Su sonrisa se veía más amplia, como si la piel se hubiese desgarrado para permitirle crecer. Intentó cerrar los ojos. ¿Porro? No podía. Ella se inclinó sobre él. Al sintió un aliento frío, con olor a humedad y algo podrido. La boca se abrió lentamente, y dentro no había lengua ni garganta, solo un espacio negro que parecía absorber la luz. El susurro regresó, más claro pronto. Al amanecer, Tomás tenía marcas oscuras alrededor de los ojos, como si no hubiera dormido en semanas. Clara empezó a oír pasos suaves por el pasillo cuando todos estaban en sus habitaciones. Elena comenzó a soñar con un sombrero apoyado sobre la mesa del comedor, siempre en el centro, siempre solo. Una tarde, encontraron ese mismo sombrero sobre la mesa real, negro, impecable, ligeramente inclinado. Nadie admitió haberlo comprado. Nayi, Kizu, Tokajlu. La casa parecía contener la respiración. Tomás lo miraba con un terror que iba más allá del miedo. Era reconocimiento. Elena, temblando, intentó agarrarlo con un trapo. En cuanto lo levantó, algo cayó al suelo en mechones de cabello húmedo y frío. No había sangre, pero el olor a tierra mojada se intensificó. Clara comenzó a llorar. Tomás susurró que no debían haberlo tocado. Esa noche, la electricidad falló. En la oscuridad, se oían pasos arrastrándose por la sala. No eran firmes, sino lentos, como si algo aprendiera a caminar. Clara sintió una mano helada rozar la suya bajo las sábanas. No gritó. El miedo le cerró la boca. Tomás escuchó el crujido de su puerta abriéndose. La figura entró, más sólida que nunca. El sombrero parecía pegado a su cabeza. Esta vez, levantó ligeramente el ala, no lo suficiente para mostrar los ojos, pero sí para revelar que debajo no había piel, solo sombra, en movimiento. La mujer habló con una voz que ya no era susurro. Anya, casi. Cada palabra parecía vibrar dentro de su pecho. Tomás sintió que algo se desprendía de él, como si una parte invisible estuviera siendo arrancada sin dolor, pero con una sensación insoportable de pérdida. Al día siguiente, Tomás apenas recordaba su propio nombre. Miraba a su madre como si fuera una desconocida. Clara notó que, al sonreír, sus labios se estiraban un poco más de lo normal. Demasiado. Los cuadros volvieron a girarse hacia la pared por sí solos. Esta vez, nadie los tocó. Elena decidió pasar la noche en la habitación de Tomás. Pensó que así, nada podría acercarse, pero cuando la madrugada cayó, la parálisis la atrapó a ella. Desde la cama de su hijo, vio a la mujer con sombrero de pie, frente a ambos. La sonrisa se ensanchó. Elena intentó rezar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sintió que algo le presionaba el pecho, como si manos invisibles la sujetaran. La figura levantó el sombrero lentamente. Elena quiso ver sus ojos, pero debajo no había rostro, solo un hueco oscuro, del que emergía un murmullo interminable, como cientos de voces atrapadas en un pozo. Cuando amaneció, Elena no despertó. No tenía heridas, no había señales de violencia, solo una expresión congelada de horror absoluto. Tomás la observó en silencio, sin lágrima. En el funeral, Clara sintió que alguien estaba detrás de ella. No se atrevió a girarse. Sabía que vería el sombrero entre la multitud. Sabía que la sonrisa estaría esperándola. Esa noche, Clara hizo las maletas. No podía quedarse. Tomás la miró desde la puerta, inmóvil. Por un instante, creyó ver la sombra del ala proyectada sobre su rostro. Clara salió corriendo hacia la calle. Al mirar atrás, vio una figura alta junto a la ventana de la casa, en sombrero negro, sonrisa blanca flotando en la oscuridad. En su nuevo apartamento, semanas después, Clara comenzó a dormir mejor. Pensó que había escapado, hasta que una madrugada sintió la vieja parálisis apretando su cuerpo. En la esquina de su nueva habitación, la mujer estaba allí, igual que antes, inmutable, impaciente. Clara lloró en silencio. La figura inclinó la cabeza,
como reconociéndola. El ala del sombrero se levantó un poco más que nunca. Por primera vez, Clara vio algo donde debían estar los ojos en dos cavidades infinitas, girando como gemolinos y sombra. De esos huecos emergieron susurros que repetían su nombre una y otra. La mujer abrió la boca hasta desgarrar su propio rostro, y dentro Clara vio no oscuridad, sino a Tomás sonriendo desde el fondo. Antes de que pudiera gritar, sintió que su cuerpo quedaba inmóvil para siempre. En el rincón de la habitación apareció un segundo sombrero, esperando. Y desde esa noche, cuando alguien sufre parálisis y ve una figura sin ojos sonriendo en la esquina, no es una pesadilla, es Clara, aguardando su turno.